de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y apenas usted sepa que Dios compruebe lo que Dios ha hecho, pide para dar testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Siéntese, amada iglesia, no deje de adorar a Dios. Seguimos sin doblar las rodillas ni besar a Baal. Anoche vimos por la palabra del Señor cómo Dios ha guardado, guarda y guardará a los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Aquellos que no doblan rodilla y no besan a Baal. Aprendimos los Baales modernos, ¿cierto? Los Baales contemporáneos. Aprendimos que había que estar firme frente a esta tentación latente que de repente golpea tanto a la iglesia del Señor. Y el desafío de Dios fue mantenernos sin doblar la rodilla y sin besar a Baal a pesar de las circunstancias. Pero aprendimos que cuando alguien por la gracia de Dios se mantiene ahí firme, Dios entonces lo guarda. Pero Dios lo guarda, y dijimos que Dios lo guarda con un propósito específico. Dios no guarda por guardar. Dios no se mueve por casualidades. Dios se mueve sobre propósitos eternos. Dígalo conmigo: Dios se mueve sobre propósitos eternos. Entonces, cuando Dios guarda a los fieles, Él los guarda con un propósito. Y yo creo que aquí están los fieles. Yo tengo creo en el Señor y oro a Dios desde mi corazón para que aquí estén los fieles que no han doblado, y que si de pronto se iban inclinando o si de repente iban bajando su cabeza para besar a Baal, anoche lo quebramos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche, si había algún indicio de Baal en nuestras vidas, fue quebrantado en el nombre de Jesús. Y por eso yo creo que aquí en este lugar, con la misericordia de Dios, está el pueblo fiel, el pueblo a quien Dios está guardando con un propósito. Con usted hay un propósito bien especial. Alabado sea Dios. Con usted hay un propósito particular. Dígame amén. Mire al que tiene a su lado, mire al que tiene a su lado, dígale: con usted hay un propósito particular. Quedaron algunos sin mirar al que tienen al lado. Mírelo, dígale: con usted Dios tiene un propósito particular. Ahora apúntese usted y diga: conmigo Dios tiene un propósito particular. Pero vamos a hacerlo con fe. Hoy vamos a predicar más. O vamos a hacerlo con fe. Diga: conmigo Dios tiene un propósito particular. Alabado sea Dios. Mi amado, ese propósito particular que Dios tiene no es el egocentrismo de su pueblo. Dios nos guarda, pero Dios nos guarda no para que andemos con el corazón hinchado de soberbia, diciendo: a mí Dios me guardó. No, Dios, ese no es el propósito de Él. El propósito de Dios no es el egocentrismo de su pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Debemos entender quién es el que hace las cosas y para quién es la gloria. Pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. ¿Y para qué el tesoro se depositó en vasijas de barro? Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios, y no de quién, y no de nosotros. Pero hágame un favor, pongámoslo en la NTV. Me gusta como este texto está en la NTV. Queda con una mayor claridad. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios, no
de nosotros mismos. El propósito de Dios no es, hermanos queridos, el egocentrismo de su pueblo. No es andar diciendo: a mí Dios me guarda, a mí Dios me ha guardado, y tratando de menospreciar a los demás. Muchas veces el pueblo no entiende, y cuando recibe el favor de Dios, entonces comienza a menospreciar, a mirar por encima del hombro, a creer que es más santo que el otro predicador, a creer que es una iglesia mejor que la otra congregación. No, mire, nosotros somos guardados no para propósitos egocéntricos. Aquí la gloria le pertenece solamente a Dios. Amén. Ahora, no somos guardados por el poder de Dios para propósitos egocéntricos de vanidad, de soberbia, de orgullo, de murmuración, de señalamiento, de críticas. Tampoco somos guardados. Y el propósito de Dios guardarnos no son los beneficios mercantilistas que tanto daño le están haciendo a la iglesia del Señor. Escúcheme bien. Esto no es para nuestra vanagloria, y esto no es para un beneficio mercantilista. Segundo libro de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre. Bendito sea Dios. Vámonos del versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero mire lo que dice la Biblia: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Escúcheme, amado hermano, usted que está aquí en el templo, y usted que se encuentra en su casa viendo esta transmisión, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Dios lo va a guardar si usted aprende a ser fiel al Señor. Pero Dios no lo guarda para propósitos egocéntricos. Dios no lo guarda para propósitos mercantilistas. Dios no guarda la iglesia para que después la iglesia se levante a engañar a las personas, a robar a las personas y a estafar a las gentes. Mire, esto se volvió un problema muy grande, y por causa de estas personas el camino de Dios está siendo blasfemado. Hay mucho corazón endurecido, hay mucho corazón que ha sido dañado por malos testimonios de personas supuestamente creyentes que están usando la palabra de Dios de una forma equivocada y están tras el dinero de las personas. Y no estoy diciendo que no haya que honrar a Dios con finanzas. La Biblia habla de que se debe honrar a Dios financieramente, pero esto que dice la Biblia no se trata de honrar a Dios, se trata de hombres y de mujeres que se levantarían a engañar con palabras fingidas, a tomar la Biblia, a torcer la Biblia para sacar dinero mal habido de las personas, para volverse ricos y millonarios, pero no con la bendición de Dios, sino a costa de engañar a los pueblos que ignoran la Biblia. Escúcheme bien, usted debe diezmar y ofrendar, honrar a Dios con la economía, pero estos mercaderes de la fe, alguien se tiene que levantar, y es la iglesia del Señor la que tiene que denunciar y decirle al mundo: eso que están diciendo, buscando favores de Dios con dinero, es mentira, eso es un engaño, y eso está manchando el buen nombre de pastores como los pastores nuestros, como pastores que están en campos, en veredas, hombres esforzados y valientes, pero el testimonio está siendo dañado por los mercaderes de la fe. No se deje engañar. Dios no necesita billete para sanar un enfermo. Dios no necesita dinero para soltar unción. Eso se llama la simonía, querer comprar el favor de Dios
con dinero. Pero pastor, yo escucho eso a diario por redes sociales, por canales de televisión. Yo no tengo pacto con nadie, yo tengo pacto con Jesucristo. El Señor me compró con su sangre y la Biblia me dice que eso es pecado. Y de aquí en este lugar tiene que haber gente con esa palabra clara en su corazón, para que nunca vengan engañadores a destruir. Y el mundo tiene que entender que esas personas son pseudo predicadores. Así hayan milagros, así hayan señales, Dios los bendijo, Dios los llenó de su presencia, y ahora están usando lo que Dios les dio para mercadería, para beneficios mercantilistas y para dañar el nombre del evangelio. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermano, vean un momentico lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 23. Veamos lo que dice la Biblia. Porque aquí Dios va a levantar, como lo ha prometido por tantos años, y ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, gente fiel, gente movida en el poder de Dios, gente con dones. Pero jamás usted va a ser un mercader de la fe. Usted será fiel ministro de Jehová. Dígame amén. Más duro, hermano, que lo escucha el cielo y su pastor. Usted será fiel ministro de Jehová. Gloria a Dios. Hechos 8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. ¿Y qué les dijo cuando ofreció dinero? Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Oiga bien, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El don de Dios no se compra con dinero. Voy a volver a decirlo. El don de Dios no se compra con dinero. Predicador, lo invito a una campaña, ¿y cuánto pagan? Y si no hay el monto requerido, no van. ¿Sabe qué significa? Que entonces esos ministerios a quienes Dios enriqueció con dones y con fluires poderosísimos quedan exclusivamente para los que son adinerados. Porque las iglesias donde hay pocos recursos en el momento jamás podrán tener una administración de un hombre o de una mujer a quien Dios levantó de esta manera. ¿Ese será el propósito de Dios? No. ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús? ¿Predicaba a una persona o predicaba a las multitudes? ¿Sabe qué hacía Jesús? Entraba a la sinagoga, pero predicaba también en la barca de los pescadores. El Señor se mueve, hermano, en la ciudad o se mueve en el campo, y los siervos de Dios predicamos la palabra y ministramos lo que Dios nos ha dado por su amor y por la misericordia que Él tuvo para con nosotros, y lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Alabado sea Dios. Dios no nos guardará para volvernos personas que pensamos solamente en beneficios mercantilistas. Esto tiene que quedar marcado. Ahora, el propósito para el cual Dios nos guarda es la gloria de su nombre. Ahora, esa gloria de Dios se evidencia primero en la edificación de la iglesia y segundo en la salvación de los perdidos. ¿Para qué Dios nos va a guardar? Para gloria de su nombre.
¿Y cómo se va a evidenciar esa gloria de su nombre? Edificando a los santos y salvando a los perdidos. Otra vez, ¿cómo se va a evidenciar esa gloria de Dios? Edificando a los santos y salvando a los perdidos. Gloria a Dios. Entonces, voy a volver a decirlo para que pasemos a continuar con lo que la predicación nos sigue teniendo. ¿Para qué es que Dios nos guarda? Para la gloria de su nombre. ¿Por qué nos guarda Dios? Porque hay un propósito de Él con nuestras vidas, y ese propósito es llevar gloria a su santo nombre. Bendito sea Dios. Ahora, entonces, Dios nos guarda a nosotros, nos guardará, y nos guardará en este orden de ideas porque hay un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la gloria para Él, y la gloria para Él es cuando la iglesia se edifica y los perdidos son alcanzados. O sea que palabras más, palabras menos, el Señor nos guarda a nosotros para ser fieles profetas de Él. ¿Listo? ¿Para qué nos guarda Dios? Para ser fieles profetas de Él. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, para adentrar a esto, tengo que recordar lo siguiente. Recuerde que el profeta es el que habla de parte de alguien. Y en este preciso momento estamos hablando de que profetizar es hablar de parte de Dios. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. ¿Y cómo el pueblo que es guardado por el Señor profetizará? El pueblo que es guardado profetizará de dos formas: con testimonio y con proclamación de la palabra. ¿Con qué vamos nosotros a profetizar? Con testimonio primeramente y con proclamación de la palabra. Dios nos guarda, vuelvo y le reitero, no para egocentrismos, no para mercantilismo. Dios nos guarda para que nosotros le llevemos gloria a su nombre, edificando la iglesia, salvando los perdidos, y eso significa que nos volverá fieles profetas de Jehová. Y vamos a profetizar de dos formas: dando testimonio y proclamando su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Para eso es que el Señor nos está guardando. Para este momento de oscuridad, nosotros dar ese testimonio, manteniendo, dice la palabra del Señor, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo profetizará usted en primera instancia? Con buen testimonio, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo una persona diferente, siendo un joven diferente, siendo una dama diferente, siendo un trabajador diferente. Que su testimonio comience a hablar y a preparar el terreno para la proclamación. Un gran problema es que proclamamos, pero no damos testimonio con nuestra vida. Pero nuestro buen testimonio va preparando el terreno para la proclamación del evangelio. La iglesia del Señor en el mundo entero debe ser fiel para que Dios la guarde, y cuando Dios la guarde va a comenzar a brillar su testimonio, y después de que guarde el testimonio comenzará a proclamar. Y entonces la proclamación del evangelio, la predicación del evangelio tendrá una fuerza mayor, porque va respaldada con un estilo de vida. Mire, nada más incómodo allá en el mundo que un evangélico que hable, pero que no viva para Dios. A muchos cristianos no lo respetan, no porque las personas no respeten el evangelio, sino porque les da curiosidad de escuchar lo mucho que habla y lo poco que vive en obediencia al Señor. Cuando mi padre era inconverso, él tomaba del pelo a un amigo que era cristiano. Hoy que mi papá es cristiano, yo le decía: papá, ¿ustedes por qué molestaban a este señor?
por ser evangélico, dijo, no por ser evangélico, sino porque no vivía el evangelio, porque se las daba de evangélico, pero vivía tomando en las cantinas. Por eso lo tomaban del pelo y por eso era burla y esmerreír en medio de los compañeros de trabajo. Dijo, no nos burlábamos del evangelio, nos burlábamos de él por lo mal evangélico que era. Mire, lo primero con lo que esta iglesia y la iglesia del mundo entero va a comenzar a profetizar es con una vida de testimonio. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a comenzar a profetizar con una vida de testimonio, y la vida de testimonio va abriendo el camino para luego traer la proclamación del evangelio, porque Jesús dijo que nosotros teníamos que ir y hacer discípulos a todas las naciones para bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y había que enseñarle todas las cosas, pero primero se necesita testimonio. Primero se necesita profetizar con el testimonio. Si su testimonio no ha sido claro, guarde un poco de silencio, limpie su testimonio, y cuando su testimonio comience a estar más claro, comience a proclamar, y usted verá que ahí se desata la bendición de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a profetizar entonces? Con testimonio y con ¿qué más? Y con proclamación de la palabra. Ahora, ¿cuántos quieren asumir el reto de ser esos fieles profetas del Señor? ¿Para qué es que Dios lo está guardando? Para esto, para profetizar en su nombre. Vuelvo y le digo, afuera están cansados de ver personas que están dañando el buen nombre de Jesucristo con predicaciones mentirosas. Y a usted Dios lo está guardando para llegar y presentar un testimonio y proclamar un evangelio real. Y para ser fiel profeta de Jehová, usted requiere también dos cosas, y con esto termino. Si usted quiere ser fiel profeta de Jehová, lo primero que tienes que hacer es cultivar un corazón reverente ante Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Cultivar un corazón donde haya temor reverente delante de Dios. Porque Proverbios 16:6 dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para que alguien pueda ser un fiel profeta de Dios, debe cultivar temor reverente delante de Dios. Cuando usted ore, dígale: Señor, que en mi vida no falte el temor tuyo, porque con tu temor es que me aparto del mal. ¿Sabe cuál es el freno para no pecar cuando nadie nos ve? El temor a Dios. Hay un momento donde a usted las puertas del pecado se le van a abrir. Hay un momento donde al joven, donde a la señorita, donde al varón casado, donde a la dama casada se abren puertas de pecado, donde no hay nadie humanamente que nos pueda censurar o que nos pueda decir hágalo o no lo haga. Y el único freno en ese momento será el temor de Dios, de saber que Él sí ve sobre nosotros, que para Él las tinieblas le son como si fuera la luz del mediodía. El temor a Dios es el freno para que el cristiano se mantenga en santidad y en obediencia a Dios. ¿Qué hay que hacer para ser fiel profeta? Cultivar el temor reverente al Señor. Y por otro lado, hay que tener un fiel apego a las Escrituras. Óigame bien, temor reverente y un fiel apego ¿a qué? A las Escrituras. A mí me fascina cuando la Biblia declara que el profeta Samuel era fiel profeta de Jehová, que de Dan hasta Berseba se sabía que Samuel era un fiel profeta del Señor. Pero ¿sabe por qué? Todo Israel conocía que Samuel era un fiel profeta del Señor, porque Samuel lo único que hacía era declarar lo que Dios le había dicho. Samuel no añadía a las palabras del Señor. Samuel solamente proclamaba y decía lo que escuchaba de la boca de Dios. Cuando el sacerdote Elí le dice: muchacho, me tiene que decir
todo lo que Dios le habló y le mostró. Samuel le contó todo lo que Dios le habló y le mostró. Y la Biblia dice que por esa causa él era considerado un fiel profeta de Jehová. Si usted quiere ser ese fiel profeta, debe cultivar el temor reverente, pero debe tener apego a las Escrituras. El hombre de Dios, la mujer de Dios, lo que Dios espera de nosotros como iglesia y como pueblo al que Él guarda, es que salgamos y hablemos su palabra, no la nuestra. Escuché un día a un predicador decir lo siguiente y se me metió al corazón: a veces es mejor callar al predicador y escuchar la Biblia. A partir de ahí he leído más textos en mis predicaciones, porque es mejor escuchar la voz directa de Dios que los comentarios y las frases rebuscadas de un predicador. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia? ¿Y qué tengo que hacer yo como iglesia del Señor? Apegarme a las Escrituras. Si nosotros vamos a ser fieles profetas de Dios en este tiempo oscuro, necesitamos ceñirnos a la Biblia. No podemos levantarnos a predicar otra cosa que no sea la Biblia. Con todo respeto, no podemos levantarnos a predicar lo que otro dijo o lo que otro escribió. Tenemos que levantarnos a predicar la Escritura. No tenemos que levantarnos a predicar experiencias particulares, aunque son de bendición. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Predicadores mentirosos sobran, pero Dios nos está guardando no para ser parte de los mercaderes que le han hecho daño al evangelio de Jesucristo. Hay muchas personas con hambre y sed de Dios, pero están con el deseo de escuchar un mensaje genuino, sencillo. El evangelio es sencillo. Cristo murió por los pecadores. Cristo rescata a los pecadores. Y los pecadores que vienen a Cristo viven para la gloria de Cristo y se acabó. A su nombre sea la gloria. Y esos pecadores que vivimos para Dios, le servimos a Dios y amamos a Dios. El evangelio es sencillo. Y el Señor quiere que esa palabra sencilla pero poderosa se siga predicando. Y Dios permite que vengan esos nubarrones. Esto no cogió a Dios por sorpresa. Esto la Biblia lo declaraba. Pero cuando vienen esos nubarrones de mentira, de apostasía, de falsos predicadores, a Dios le gusta y permite que se ponga oscuro. ¿Sabe para qué? Para luego alumbrar el escenario con pequeñitos que nadie conoce, con pequeñitos que de repente nadie ha visto como populares, pero que son fieles siervos y siervas de Dios. Aunque la gente no nos conozca en el mundo por ahora, ¿sabe qué es lo que importa? Que nos conozca el Señor. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres del Espíritu, hombres, hermanos, poderosos en las Escrituras hay que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos el nombre de ellos porque no tienen ni Facebook ni tienen canales de YouTube, pero tienen corazón y se comunican con Dios y predican de Dios y han hecho más que cualquier famoso, porque Dios no busca famosos, Dios busca fieles. A su nombre sea la gloria. Dios busca fieles que sean capaces de guardarse en santidad, y a esos los levanta para la gloria de su santo nombre, edificando un pueblo y salvando las almas perdidas. No se preocupe si la gente no lo conoce, no se preocupe si usted no es popular o usted es famoso. Eso nos tiene a nosotros sin cuidado. Lo que interesa es que necesitamos ser hombres y mujeres que predican la Biblia, porque para eso nos guardó Dios. Esta doctrina sana que usted ha recibido en esta congregación no es para que la esconda y no es para que la guarde, es para que comience a proclamarla, es para que comience a predicarla. Mire, un hermano de la iglesia me decía: necesitamos dar a conocer
las enseñanzas. Y él insistía, y es cierto, hasta que como que entramos en razón y él decía: mire, cuánta gente predica cosas que no son, cuántas personas se toman, hermanos, como dijésemos, como la libertad, y utilizan los medios para predicar mentira, para predicar engaño. ¿Con qué seguridad? ¿Cómo invierten? ¿Cómo hablan? ¿Cómo dicen? A sabiendas de que están predicando una mentira. ¿Y por qué la iglesia del Señor no debe tomar esa iniciativa? Vamos a proclamar esa sana palabra que estamos recibiendo. Allá afuera hay gente que necesita de sana palabra. Allá hay gente que necesita de buena enseñanza. Allá hay gente que lo está esperando a usted. Usted es un fiel profeta del Señor, y en esta noche usted se va a levantar y va a ir y va a decir: sí, aquí está mi vida como un instrumento en las manos de Dios. Dios me ha guardado y es para esto, para dar a conocer su verdad. No voy a vender el mensaje, voy a predicar, no me voy a callar, voy a hablar en el nombre de Jesús, porque el Dios espera que la iglesia sigamos impactando con ese mensaje de sana doctrina. Esta palabra es poderosa para hacer mella en los corazones, mis amados hermanos. Esta palabra es poderosa para romper cadenas y derribar fortalezas. Se necesita predicadores de buena doctrina, se necesitan proclamadores de un evangelio sano. Dios para esto nos guardó, para que seamos fieles profetas a su nombre. Sea la gloria. Colóquese sobre sus pies y vamos a decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Sabemos para qué nos has llamado, para que seamos fieles profetas, anunciando y proclamando la verdad de tu palabra. Comience a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche damos la gloria y la alabanza. En esta noche damos adoración y exaltación a tu nombre. Dios del cielo, gracias, Señor, porque tu palabra nos hace entender para qué nos guardas y para qué nos cuidas. Señor, hay un propósito desde la eternidad, y ese propósito no cambia, Dios mío. Y ese propósito es que en medio de la oscuridad los fieles sean el instrumento que tú vas a utilizar, oh Dios, para llevar un mensaje fiel y verdadero. Señor, en los momentos oscuros de la historia de Israel, cuando la Biblia dice que la palabra y la visión escaseaba, cuando el sacerdote simplemente se sentaba, Señor, en su sillón y dejaba que las cosas fueran y vinieran, cuando no había palabra, cuando no había revelación, usted llamó a alguien llamado Samuel. Usted tocó a este muchacho y lo levantó, Señor, como fiel profeta. Un hombre que tuvo la capacidad para mantenerse firme. Un hombre, Señor, que simplemente se apegó a tu palabra y a tu temor, y pudo ser una luz en medio de ese panorama de tinieblas. Dios mío, los tiempos no cambian mucho. Señor, cuando mucho se escasea de la sana doctrina, tú levantas pequeños como Samuel para que se vuelvan fieles profetas tuyos. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, escucha el clamor de tu pueblo, Señor. Escucha la oración de aquellos que se rinden delante de tu presencia y que dicen: Señor, entiendo que me estás hablando una vez más. Entiendo que no puedo detenerme. A veces, Señor, siento que me canso, pero entiendo que me has llamado para esto, para predicar una sana palabra, para dar una proclamación de tu verdad. En el nombre de Jesús, danos fuerzas, Padre, para no desmayar en esta tarea. Danos fuerzas para seguir sembrando una palabra fiel. Sabemos que esta palabra no vuelve vacía. Sabemos, Señor, que así como la mentira aumenta, Señor, tu palabra, esa palabra fiel, esa palabra verdadera, también aumentará y crecerá. Dios mío, hay gente que espera una palabra sana, y aquí hay ministros de poder. Aquí hay gente
gente, Señor, que se ha guardado. Aquí hay gente, Dios mío, que ha sido humilde en tu presencia. A este pueblo, Señor, que muchos desconocen, tú los puedes levantar, Señor amado, y hacerlos brillar en medio de la oscuridad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sigue levantando, sigue levantando, sigue levantando ministerio, sigue levantando ministerio. Dios, los ministerios no son títulos, los ministerios son corazones dispuestos a hacer tu obra. Sigue levantando hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, jóvenes, aún niños, para que proclamen una palabra verdadera. Señor, el evangelio está en batalla, pero esta no es la batalla nuestra, esta batalla es tuya, y aquí la victoria está asegurada. Dios, gracias, gracias, Señor. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Escucha el que dice: aquí estoy. Entiendo para qué Dios me guardó. Entiendo por qué todavía no he muerto. Entiendo por qué los procesos. Entiendo por qué las batallas. Porque me estabas preparando, Señor, para ser ese instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Recibe la gloria. Que el pueblo reciba fuerzas para seguir proclamando, Señor, para seguir predicando, para seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Gracias.